Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes y en este nuevo día comenzar un devocional más a lo largo de la palabra del Señor, sobre todo en el Evangelio de Lucas. Y bueno, antes de comenzar, si usted no ha tenido un tiempo para buscar al Señor de forma personal, yo le quiero animar a que usted se tome un tiempo para tener una vida devocional práctica. Yo le he retado desde que comenzamos estos devocionales a que usted lea 3 capítulos diarios y 4 el domingo, y usted podrá leer su Biblia de pasta a pasta. Entonces, le quiero animar el día de hoy a que por favor se mantenga en ese sentido conectado con el Señor a través de su vida espiritual y retándose, ¿verdad? De manera personal, usted en su vida y en su andar ante el Señor, de una manera íntima, donde usted lo pueda conocer a Él. Quiero el día de hoy y probablemente lo que resta de la semana comenzar por lo menos 3 devocionales donde quiero hablarles del versículo 52. Mira lo que dice allá de Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en edad, en gracia para con Dios y los hombres. Quiero que piensen por favor como dice, y Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo quiero hablarles durante estos siguientes devocionales de lo que he titulado siga creciendo, siga creciendo. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este dulce tiempo que he podido pasar en el capítulo 2 de Lucas, compartiendo una verdad y otra del Evangelio de Lucas, Señor. Te pido que por favor, mientras continuamos en este estudio, sea tu Espíritu Santo obrando de manera especial, llevándonos al crecimiento, a la madurez y al desarrollo cristiano en Cristo Jesús. Amén. La verdad es que estamos al final del capítulo 2 de este fascinante capítulo de Lucas, capítulo 2, y en cada uno de los versículos hemos visto y aprendido verdades que si usted no las ha podido ver, le invito a que vea todos los días y en realidad meses que pasamos desde el versículo 1 hasta el versículo 52, y podemos ver en este capítulo el anuncio del ángel. Hemos visto a María, ¿verdad? Hemos visto también cómo ángeles visitaron a José, ángeles visitaron a los pastores, ángeles definitivamente se presentaron en el tiempo en el que el Señor Jesús había nacido. Había gozo a través de este capítulo, había anuncio, había alegría. Había ancianos como Simeón que anunciaron la obra que el Señor Jesucristo haría cuando llegara al desarrollo de su vida, y cómo serviría para caída y para levantamiento, y también como una espada en el futuro, ¿verdad? Llegaría a traspasar el corazón de María al ver al Salvador crucificado. Pero al final de este escrito maravilloso del capítulo 2, encontramos y vemos a un Jesús que ya se encontraba en la adolescencia. Vemos a un Jesús que estaba listo para entender la obra que tenía que hacer, el lugar que tenía que ocupar en este mundo para pagar por nuestros pecados en la cruz. Sabía que debía de ocuparse de los negocios del Padre. Y ahora, por segunda ocasión, encontramos esta declaración que el Señor Jesús dice que crecía. Crecía en sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, aquí podemos no hacer otra cosa sino recordar que el Señor Jesús, siendo humanado y encarnado, y Dios en carne, tuvo en la parte elemental de su organismo físico un desarrollo como cualquiera de los niños que vendría a este mundo. No hay que olvidar, hermanos, en esta mañana más bien que adoptó una naturaleza humana como adición a la necesidad de este mundo pecador. Y aún así dice la Biblia que el Señor Jesús crecía en todo lo que integralmente le requería la vida misma, ¿verdad? En sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero 2 veces encuentra usted esta declaración. Mire el versículo 40 también, cuando dice: y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, dice, y la gracia de Dios era sobre él. Una de las cosas más significantes de la vida terrenal del Señor Jesús es que
crecía y lo hacía en una manera increíblemente integral. Y dice la Biblia que lo hacía en sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero creo que cuando encontramos esta declaración, hermanos, en el versículo 40 y en el versículo 52, que la Biblia nos dice que el niño crecía, primero se nos dice en el versículo 40, y ahora se nos habla del adolescente, que Jesús crecía, y ahora se utiliza la descripción para hablar del Salvador en la adolescencia. Si usted notó, hay una diferencia de uso de términos entre el niño y el adolescente, porque estaba durante todo su periodo humano en un constante desarrollo hasta que llegara a convertirse en un completo adulto y comenzar su ministerio terrenal. Esta declaración crecía, hermanos, es una declaración que es la manera que Lucas, el escritor, nos lo presenta y nos hace ver la manera en que llegó a convertirse hasta el adulto que iría a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que, por cierto, resucitaría. Crecía, hermanos. Creo que es una buena descripción de lo que todo cristiano debería de hacer a lo largo y ancho de la vida cristiana. Yo estoy convencido que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, tiene una premisa de parte del Señor en su vida, y es que debe de crecer, debe de madurar, debe de avanzar en su vida cristiana. Algo que no debería de dejar de ocurrir en nosotros, porque si bien es cierto, no hablamos de términos físicos solamente, estamos hablando de asuntos meramente espirituales, donde nosotros como cristianos deberíamos de crecer todo el tiempo que estemos de este lado del cielo. Cuando un creyente llega a pensar que ya llegó a la meta, que ya no hay más que hacer en la vida cristiana, es que ha perdido sus objetivos, porque Pablo decía, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero él dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Crecía, hermanos, es una invitación para usted y para mí, algo que no debería dejar de ocurrir. Hacerlo, crecer, nos recuerda que cada uno de nosotros deberíamos de llegar al punto donde crecemos integralmente equipados para poder realizar la obra que el Señor nos invita a nosotros a realizar mientras estamos en la tierra. Quiero compartirles el día de hoy en 2 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, estas palabras de parte del apóstol Pablo a nosotros. Mire lo que dice en el versículo de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y por qué no también el versículo 17. Mire lo que dice, toda escritura es inspirada divinamente. Y nota lo que dice aquí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y note lo que dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Note esto, enteramente instruido para toda buena obra. Hay una finalidad, hermanos, en la vida cristiana, y es que el cristiano debe de crecer para estar en el punto de ser útil y preparado para toda buena obra. Cuando el cristiano deja de crecer, pierde su utilidad y su eficacia en este mundo para poder llegar a ser enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que la primera razón del por qué deberíamos de seguir creciendo, y ese es el título de este devocional, siga creciendo, es para ser útiles para la causa del Señor. Noten cómo el elemento que hace que el creyente que se mantenga en movimiento, en crecimiento, es la palabra de Dios, y por eso Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada divinamente, y dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que cuando el cristiano llega ese momento en el que determina seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en su vida, llega a ser útil para desarrollar ministerios que probablemente otro tipo de creyentes que no están creciendo jamás son capaces de desarrollar en su vida.
Por eso dice la Biblia que el Señor Jesús, cuando nos salvó, al igual que usted y a mí, lo hizo con la intención de volver de nuestra vida en las cosas del Señor una vida útil, una vida productiva, una vida fructífera, una vida que valga la pena vivir por el Señor en nuestras vidas. Si usted recuerda la historia de Filemón, más adelante ahí de 2 Timoteo 3, sabrá que esta gran epístola, hermanos, que describe el apóstol Pablo escribiéndole a Filemón a causa de Onésimo, ¿verdad, hermanos? Y también se nos dice aquí estas palabras, ¿verdad, hermanos? Dice aquí en Filemón capítulo 1, ¿verdad? Es el único capítulo que hay, ¿verdad? Dice, ruégote por mi hijo Onésimo, en el versículo 10, que he engendrado en mis prisiones. Aquí está hablando de la manera en la que Pablo lo condujo a los pies del evangelio. Lo guió a Cristo, lo engendró en sus prisiones. Dice, en el cual otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. El cual, dice, te vuelvo a enviar, tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerlo conmigo para que en lugar de ti, mire lo que dice, me sirviese en las prisiones del evangelio, mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Cuando vemos la vida de Onésimo, probablemente un criado que había sido bajo el cuidado y resguardo de Filemón, las acciones que Onésimo había cometido le habían colocado en la cárcel y por voluntad del Señor le había colocado al lado de Pablo. Pablo lo guió a los pies del Señor Jesús engendrándolo en el Evangelio. Y la Biblia nos dice que desde el momento en el cual el apóstol Pablo le dio el Evangelio y lo trajo a los pies del Señor, la vida de Onésimo se terminó convirtiendo en una vida útil y productiva. Por eso le dijo que él le dijo a Filemón que quiso detenerlo para que en lugar de ti, o sea, que lo regresara a su propiedad, me sirviesen las prisiones del Evangelio. Ahora, Onésimo, de haber vivido una vida sin fruto y sin utilidad, por no decir inútil, ¿verdad, hermanos? La Biblia nos dice que cuando el Señor lo salvó, lo convirtió en un creyente útil, hermanos. Yo creo, hermanos, que al pensar en toda esta vida de inutilidad que Onésimo había vivido antes de venir a los pies del Señor Jesús, en labios del apóstol Pablo, hermanos, Pablo le discipuló y le equipó para que al volver a su amo le fuera útil. Quiero que por favor medite para este devocional el día de hoy en estas palabras, por favor, medítelo, recuérdelo. El título del devocional es Siga creciendo. Ese es el mandato del Señor, ese es el deseo del Señor. Y le quiero preguntar en este devocional, hermanos, ¿cuánto de su duración como creyente, desde que usted fue salvo, o de que profesó usted al Señor Jesucristo con sus labios, con su boca, ha sido usted en el Señor de una vida útil y productiva por el Señor en su vida? Créanlo, hermanos, que cuando el Señor nos ha salvado y nos ha dejado, dice la Biblia en el versículo 17 de 2 Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, que ha crecido, dice, enteramente instruido para toda buena obra. Si su vida como creyente ha dejado de crecer, probablemente es porque está llegando a un punto de poca utilidad para la causa y la obra del Señor en su vida. Yo creo que ningún cristiano en tiempos como los que nos ha tocado vivir debería de dejar pasar los días y el tiempo sin con toda honestidad decirle al Señor, Señor, ¿cuánto de mi vida como cristiano está siendo útil para ti, Señor? 30, 40, 50, 60, 100%, Señor, te estoy sirviendo. O en verdad, yo no estoy siendo útil y productivo a la causa del Señor. Siempre me ha gustado ver esos anuncios desde niño, ¿verdad? De las baterías, ¿verdad? De Energizer y Everready, ¿verdad? Marcas que ponían con conejitos, ¿verdad? Corriendo. Y en el camino la de baja calidad y de la marca que no era, ¿verdad? No estoy haciéndole promoción a ninguna marca el día de hoy. Se quedaba en el camino porque se le acababa la batería, mientras que el otro llegaba hasta la meta. Yo creo que todo cristiano debería de entender en este devocional y debería de determinar delante del Señor es, si voy a seguir creciendo, yo debo de ser útil para el Señor.
dispuesto para toda buena obra. Debo de estar decidido, determinado, comprometido con llegar al punto de poder ser preparado, útil para toda buena obra, como al final de la etapa que Onésimo pasó en la cárcel pagando lo que hizo a Filemón, hermanos. Llegó a ser en verdad un creyente útil. Y por eso Pablo quería quedárselo en la cárcel para que fuera útil para él en sus prisiones. Todo cristiano debería de ponerse bajo el espejo de este devocional. ¿En cuánto de mi vida está siendo productiva por y para el Señor en mi vida? Si no, la decisión debería de ser decirle al Señor: Señor, yo quiero tener una vida útil. Quiero tener una vida productiva por y para ti, Señor. Quiero vivir para tu gloria, Señor. Y yo no quiero en ninguna manera quedarme estancado en el proceso de ser enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos ayude en este día a tomar la decisión delante del Señor de que yo voy a vivir una vida útil y preparada para toda buena obra. Siga creciendo en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un precioso día.